Buenos días. Hola, hola. Nosotros estamos viendo en este periodo lo que es la revolución industrial. Vimos todo lo que era el periodo de la revolución industrial, cómo fue cambiando el pensamiento de las personas debido a todos estos movimientos filosóficos que se vienen desde el hecho de partida de la Revolución Francesa, es el que hace el cambio de todo. Partiendo de la Revolución Francesa, destruyendo el antiguo orden que había de poder, donde encontramos que estaba el antiguo orden, hablamos de la monarquía absoluta, donde estaba el rey que mandaba, obviamente como lo hice, mandaba todo, todo giraba en torno a él. La iglesia tenía un poder muy importante, en lo cual esta nueva clase social que había aparecido, que era la burguesía, quería el poder para sí. ¿Por qué lo quería para sí? Porque obviamente todo esto tiene que ver con un tema de dinero y poder. La burguesía quería destronar al antiguo régimen, al monarca, para ellos tomar el poder y obviamente hacer crecer sus arcas y hacer crecer su dinero. Posteriormente, después de que lo lograron, se vino el tema de la revolución industrial. ¿Cómo empezó este tema de la expansión económica? Empezó el mercantilismo. El mercantilismo era vender todo lo que a mí me sobraba o la sobreproducción que yo tenía podía vendérselo a otros países, a otros pueblos o a otra gente. Posterior a eso también aparece el tema del capitalismo, el libre mercado, hasta que aparece la primera máquina a vapor y obviamente lo que nosotros estábamos viendo, al aparecer la primera máquina a vapor, todo cambia, al aparecer esta cosita. Al aparecer la máquina a vapor, aquí cambió totalmente y aquí ya el hombre se disparó con esta maquinita, con una máquina de movimiento constante, constante, o sea, ya no paraba, ya no necesitábamos hacer otra cosa porque no paraba, o sea, podía estar todo el día trabajando, todo el día, entonces uno ya no tenía, no había esta necesidad de parar. La persona y el animal ya se cansaba, ya no era necesario que se cansara porque estaba la máquina de vapor. Ya no era necesario que la persona tuviera que estar moviendo la máquina, sino que era la de vapor. Si antes producía 10 chalecos al día, ahora producía 100. Y así fuimos haciendo el tema de la industrialización. Como dice aquí, para el industrial solo hay una regla y es la siguiente: hacer los productos de mejor calidad posible al menor coste posible, pagando los salarios más altos posibles. Obviamente esto era Henry Ford para el año 1904, 1910, cuando él inventó la Ford y inventó el primer auto, que era el modelo Ford T. Él tenía como empresario, él fue el que creó el sistema de producción en cadena. Y como es producción en cadena, que yo especializo a cada obrero solamente en una función determinada y así el producto sale más rápido, como en un auto. Un obrero pone la rueda, el otro la aprieta, el otro lo empuja, el otro le pone la ventana, el otro lo echa a andar y el otro se lo lleva. Eso es lo que se le llama producción en cadena cuando avanzan más rápido los productos. Obviamente, toda esta revolución industrial fue algún proceso demasiado bonito. La Tierra, o sea, el planeta entero se modernizó, cambió el sistema de producción. Obviamente empezaron a aparecer nuevas cosas, creció la metalurgia, se reemplazó todo lo que era el trabajo humano forzado y animal por máquinas, pero el hombre nunca dejó de estar ahí. El hombre siempre estuvo ahí, ahí, ahí. Porque obviamente estas máquinas no se manejaban solas. Y con lo mismo que vemos acá, la primera revolución industrial partió de Inglaterra. Posteriormente, ya se le puede decir que hubo una segunda revolución industrial, fue en el mundo entero y el resto de Estados Unidos. La máquina a vapor o la locomotora fue la que jugó un rol principal, o sea, predominante. ¿Y por qué? Porque obviamente la locomotora y los ferrocarriles me permitieron a mí transportar, obviamente,
mayor carga, mayor peso, mayor material, gente y a mayor rapidez. En Estados Unidos, la conquista del lejano oeste, que fue el periodo de industrialización, la locomotora fue la que jugó el rol principal en el tema de poder conectar el país de punta a punta y obviamente acortando las distancias. Lo mismo que yo les decía acá en Chile, imagínense, antes de que existiera la locomotora de Santiago al Paraíso eran 5 a 6 días a caballo. Y en una locomotora fue en un día. Vean la diferencia, ¿por qué esto fue tan importante? Obviamente, todos los productos que se exportaban e importaban se traían en la locomotora y obviamente bajó el costo de producción, bajó el costo de estos materiales porque era más fácil traerlo y era más rápido. Tenemos que tener claro que también, obviamente, lo que más creció en esta época de la revolución industrial fue la industria textil y la metalurgia. Obviamente la metalurgia, porque estamos hablando que aparece la máquina a vapor y apareciendo esta máquina a vapor, hoy se dispara todo este proceso metálico o se dispara todo este proceso de mejorar lo que es la metalurgia, de crear piezas de mejor calidad, de empezar a crear piezas específicas para una maquinaria. Y obviamente la industria textil basada en la demanda de lana y algodón, o sea, la ropa en esta época fue muy importante también. La industria textil creció demasiado rápido. También está la industria del ferrocarril, obviamente va todo de la mano acá. Imagínense, en la India hasta el día de hoy los ferrocarriles son demasiado importantes porque conectan el país por completo. Y lo que es la revolución industrial y lo que es la agricultura. ¿Qué aportó la agricultura? Obviamente, mayor producción de alimentos, menor cantidad de recursos humanos, ya no necesitaba 50, 100, 200 personas para cultivar porque era una máquina, lo hacía todo más rápido. Obviamente, la demanda de innovaciones día a día, ya que aparecieron los primeros tractores, los arados, y el capital era cada vez menos. Tienen que entender que estamos hablando de un proceso de industrialización, un proceso de cómo yo creo mi propia empresa. Cuando yo invierto algo, quiero crear algo, trato de que el capital sea el mínimo o invertir un capital X y poder recuperarlo. Primeros, aquí la revolución industrial va así. Obviamente, el primer recurso energético de esta revolución industrial, el primer recurso que se ocupó fue el carbón. Posteriormente teníamos la electricidad y como último apareció el petróleo. El petróleo apareció con el autocombustión y de ahí apareció el motor a combustión y nuevamente mucha gente dice o muchos historiadores piensan que cuando apareció el petróleo fue la tercera revolución industrial porque cambió todo nuevamente. Y obviamente los sectores más desarrollados dentro de esta, podríamos decir, tercera revolución industrial con la aparición del petróleo, fue la industria militar, empezó la fabricación de automóviles y la industria siderúrgica. Nuevamente, la industria de los metales tuvo que pegar un gran salto tecnológico y volver a cambiar. Porque a la aparición de un motor a combustión, a la aparición del petróleo, cambió todo de nuevo el sistema de la máquina a vapor, ya quedó de lado. Desapareció la máquina a vapor y ahora vienen las máquinas a combustión, lo que es todo con el petróleo. Obviamente, este aparatito aquí, el telégrafo, fue uno de los principales adelantos tecnológicos para la época. Hay que considerar que normalmente una carta, un mensaje, se podía, imagínense, de Europa a América se demoraba un mes, 2 meses. De un pueblo a otro pueblo se demoraba más o menos una semana o hasta un mes. Y con obviamente, con la aparición del telégrafo se demoraba, era automático.
Fue uno de los mayores adelantos tecnológicos el hecho de poder comunicarse de manera instantánea como lo hacen ustedes hoy en día con el WhatsApp, el teléfono. Acá no, acá simplemente llegaban y mandaban el telégrafo con la clave Morse y la comunicación automática. El desarrollo del automóvil, o sea, de la desaparición de la tracción animal o la dependencia del carbón, donde apareció el motor a combustión que le daba mayor autonomía. Los ferrocarriles transcontinentales, o sea, estamos recorriendo que un ferrocarril podría recorrer un continente completo o podría recorrer un país entero, acortando distancias. La aparición de los primeros aeroplanos, la invención del aeroplano. Obviamente fue muy lindo todo este proceso, pero no hay que dejar de lado que dentro de lo que fue la revolución industrial, las personas, los seres humanos, igual jugaron un rol muy importante. Obviamente yo les digo, apareció la burguesía en un comienzo como la clase predominante, la que quería dominar y cambiar este sistema, hasta que obviamente se consolidó la revolución industrial, pero, como lo mismo les decía yo, apareció lo que es el proletariado. Por eso el proletariado empezó a aparecer la gente más pobre, empezaron a aparecer estos nuevos trabajadores. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? Y ahora vamos a ver qué es el proletariado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el proletariado. ¿Y qué es el proletariado? Bueno, decir que el término proletariado se encuentra definido como aquella clase social que con respecto al modo de producción capitalista no posee ningún tipo de control o beneficio sobre los medios de producción y distribución, por lo que se ve totalmente obligado a vender sus fuerzas de trabajo recibiendo como pago un salario. Esta se encuentra o se encontraba representada en gran parte por los obreros. También debemos decir que existe un proletariado urbano concentrado en las ciudades vinculados a las actividades industriales y un proletariado rural que se dedica a las labores de la agricultura de acuerdo a este término. Por último, decir que según la teoría marxista, el proletariado es una clase social propia del sistema económico capitalista, que es explotada por el burgués, dueño de los medios de producción y las riquezas según Marx. Continuemos hablando sobre el origen de este proletariado. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el término proletariado nace dentro del Imperio Romano, en donde se le llamaba proletariado a la última clase social de las 5 que existían en Roma. Estos eran el desecho de la sociedad y no tenían propiedades ni nadie los contrataba por su situación precaria. Solo podían unirse al ejército para servir como bulto dentro de las filas. También decir que cuando inicia la revolución industrial, gracias a las huelgas promovidas por los primeros sindicalistas, el término se le suprimió la virtud contemplada dentro de la definición hasta el momento conocida. Y por último, debemos decir y debemos agregar que al especialista en derecho romano Karl Marx nunca acabó de gustarle la adaptación dada a este término, ya que carecía de realismo alguno, por lo que nuevamente lo adapta al que se conoce hoy en día. Continuemos hablando un poco más sobre este proletariado, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, entre sus características tenemos que mencionar que conforman la gran parte de la sociedad, ya que el sector privado se encuentra al mando de un grupo reducido dentro de la sociedad, que para el proletariado se le llama burguesía. También decir que, por lo general, el proletariado acaba formando grupos o movimientos políticos con filosofías policistas, comunistas o socialistas, y se les suele condenar mucho, puesto que suelen realizar protestas sin ninguna intención
pacífica. También debemos decir que suelen ser sumamente rechazados o criticados a nivel mundial, no por su condición económica, sino por sus pensamientos comunistas, basado en que todos deben tener lo mismo. Esto genera un repudio, ya que buscan beneficios sin esfuerzo alguno, según algunas opiniones. También se ha dado en el transcurso del tiempo que las entidades bancarias no les brindan ningún apoyo financiero debido a que este sector no cuenta con un bien que les asegure el capital en tal caso de no poder cubrir su deuda. Y por último, debemos decir y debemos agregar que desde los inicios de los sindicatos formados por los trabajadores han acabado en revoluciones que por lo general acaban afectando únicamente al mismo obrero. Continuemos hablando sobre... Bueno, aquí están las características de lo que es el obrero, las características principales de un obrero proletariado. ¿Cuál era el tema de qué? Una, como lo mismo que le decía, eran bien desplazados, no eran tomados en cuenta, no los consideraban casi para nada por el hecho de ser la clase, entre comillas, la nueva clase social más baja. Se volvió a organizar esta clase, esta pirámide social. La burguesía fue dándose, estaba la burguesía, obviamente, o la burguesía industrial y el proletariado. Posteriormente a esto empezó a conformar un poquito esta sociedad y empezó a aparecer la clase media. Empezaron a aparecer estos obreros calificados, empezaron a aparecer los que estudiaban para profesionalizarse en este proceso de industrialización, y estaba la burguesía, la clase media y el proletariado, que eran los más pobres. Sobre los tipos de proletariado que existen. Bueno, debemos decir que según la teoría marxista distingue tradicionalmente entre dos clases de proletariado. Para comenzar, hablar sobre el proletariado propiamente dicho, que son el grupo obrero asalariados que venden la capacidad de trabajo por un pago o salario. Es la clase en su mayoría trabajadora. La otra clase es el subproletariado o lumperproletariado, que son los sectores improductivos, relegados, que no tienen ni fuerza ni trabajo para vender. En muchos casos, por la situación, deciden robar o cometer otros actos ilícitos para sustentarse. Y por último, mencionar en esta lista al proletariado industrial. El proletariado industrial se adapta más a la época moderna, enfocada específicamente en aquellos obreros que laboran dentro de una empresa sin contrato ni beneficio alguno, y ganando un sueldo básico sin ningún tipo de bono añadido. Y por último decir que estos son los que acaban formando sindicatos y formando huelgas exigiendo beneficios como contrataciones colectivas con el fin de poder ayudarse los unos a los otros. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Esto es lo que vimos en pocas palabras, a grandes rasgos, todo lo que es el proletariado, de dónde viene esta nueva clase social, de dónde apareció debido a este proceso de industrialización, apareció esta clase social, apareció esta nueva clase social que es el proletariado, la gente más pobre. Primero medio. Aparece esta nueva clase social, obviamente, aparecen ellos, acá son más pobres. ¿Por qué más pobres? Porque era toda la gente que emigraba del campo a la ciudad buscando una mejora, buscando un mejor salario, una mejor vida, y se encuentran con todo este proceso de industrialización, en donde se decía que era lo mejor, que la gente iba a poder trabajar, iba a recibir un dinero, iba a tener para comer. Pero imagínense ustedes estar trabajando 16, 15, 20 horas diarias. Era demasiado. Imagínense estar todo, o sea, no es que todo un día, estar toda la vida trabajando, estar toda la vida dentro de ese proceso. Pero para ir cerrando un poquito este tema, para ir ya cerrando el tema de la industrialización, lo que es la nueva aparición del proletariado, apareciendo todo este nuevo
cambio social, para ir dándole vuelta y seguir avanzando en la materia. Vamos a ver los últimos videos, los que son el proletariado y, o sea, la revolución industrial y su llegada a Chile. Obviamente, el proceso de revolución industrial empezó más o menos en el año 1760, pero partió en Inglaterra. En Inglaterra fue este proceso de la invención de la máquina de vapor. Obviamente aquí la revolución industrial llegó a Chile posteriormente, no fue tan rápido, pero tampoco se tardó en llegar, que fue entre los años 1850 a los años 1860. Eso fueron 10 años más o menos dentro de este proceso de industrialización. Chile siempre ha sido hasta el día de hoy un país de exportador de materias primas. Ese es el problema y esa es la crítica que se le hace a Chile. ¿Por qué no se industrializa de lleno y dejamos de ser tan dependientes de la economía exterior? Porque si la economía exterior no nos quiere comprar productos, nosotros no tenemos a quién venderle nuestro producto de materia prima, la economía chilena desaparece, decae. Obviamente desde Chile, cuando empieza la gente a emigrar del campo a la ciudad, obvio, donde aparecen este nuevo proletariado, las familias que quedaban, las familias que venían con todas estas personas, empezaron a vivir hacinadas, empezaron a vivir hacinadas en pequeños grupos, lo que se les llamó los conventillos. Obviamente, por eso nosotros tenemos la población, o sea, la comuna de San Joaquín. La legua se le llama así porque está a una legua de distancia de Santiago. Cuando toda esta gente que empezó a llegar, se le tiró para las periferias, se le mandó para afuera porque era gente pobre, y hay que considerar que antiguamente, para esta época del año 1850, para el año 1860, 1890, toda la aristocracia chilena vivía en el centro de Santiago. Para comenzar, desde que somos república, el Estado de Chile ha propiciado un sistema económico capitalista. De hecho, cuando llega la Junta Nacional de Gobierno, declara de inmediato el libre comercio. Entonces siempre ha sido una tendencia el libre comercio, y no es menor en el siglo XIX porque el modelo
modelo económico que empieza a desarrollar el país desde 1820 sobre todo es de endeudamiento externo y principalmente de exportación de materias primas. Antecedentes como la creación del almacén Franco. Eso es lo mismo que él dice, por eso yo les vuelvo a reiterar. Siempre se le ha hecho la crítica hasta el día de hoy. ¿Por qué Chile no es capaz de industrializarse? ¿Por qué siempre vendemos materias primas? ¿Por qué no podemos producir el material, procesarlo y venderlo completo hacia afuera? Chile hoy en día todavía vende cobre, vende sulfato de cobre, ni siquiera un cobre procesado o purificado, lo vende bruto. Y después lo tenemos que comprar procesado y listo en alambre a los países que nos compraron el cobre en bruto. Por eso Chile siempre se ha dicho que no vivió un proceso de industrialización muy grande. Simplemente llegó, obviamente llegó la industrialización en cierto aspecto, pero no como debería haber sido y no se aprovechó tan bien como tendría que haber estado. Así que el proceso de haber partido esta industrialización por completo, haber industrializado el país, haberlo parado, haber hecho algo distinto. Chile en esta época sería algo totalmente diferente si es que en un comienzo no se hubiera solamente tomado esta industrialización básica de sacar producto, exportarlo y no procesarlo. En cierto aspecto, la oligarquía de la época lo hizo así por un tema netamente de no querer, como se le podría decir, gastar mayor dinero o querer hacer algo mucho mejor, porque así con el tema de la exportación de materias primas, igual se ganaba una cierta cantidad de dinero sin invertir tanto. Pero dentro de todo este proceso de lo que llamamos revolución industrial, dentro de todo este proceso que nosotros llamamos, ya listo, apareció el proletariado, apareció todo, aparece una palabra bastante importante después de eso. Después de todo este proceso viene lo que se le llama el imperialismo. Eso lo vamos a ver, yo creo que la próxima clase, para terminar esto, viene el imperialismo. Tenemos claro que todas las grandes potencias, aparecen las nuevas potencias mundiales, aparecen las nuevas potencias industrializadas, los países lograron un cierto nivel económico y de tecnología, y todo esto empieza a surgir y empieza a irse para otro lado. Empieza toda la revolución industrial y económica, empieza a irse esta palabrita que se llama imperialismo, que lo vamos a ver después en la otra clase. Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá. Les vuelvo a reiterar, en esta clase no les voy a dar actividad porque quiero que terminen todas las actividades atrasadas que me deben, tanto de formación cívica como de historia. Todas las actividades atrasadas que tengan empiezan a mandarlas a niños y señoritas, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos, cuídense, que estén muy bien, hasta luego.